Es un placer saludar a Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, una Secretaría de Estado puntera en un tema puntero. Carme, además, primero, si te parece, viendo tu biografía, solo quería pedirte que nos explicaras cuál es la línea de puntos que conecta a la química con la especialista en Big Data e Inteligencia Artificial. ¿Cómo llegas a ser una de las mayores expertas en España en este tema después de tu doctorado en química cuántica y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo haces esa conexión? Bueno, no llegué a ser doctorado, hice una tesina, no una tesis, ¿no? Trabajo Vale. de carrera, pero en esas épocas donde las carreras eran de 5 años y hacías otro de especialización, o sea que serían 2 doctorados casi hoy en día, ¿no? No, bueno, un poco yo creo que hay 2 puntos que rigen mi trayectoria profesional. En primer lugar es pues la tecnología, los datos, la ciencia siempre han estado relacionados, y en mi época no se estudiaba ni inteligencia artificial ni computación. Nadie podía prever en esa época el impacto que la tecnología y los datos iba a tener, ni el software iba a tener desde un punto de vista transversal. Podéis hacer ingeniería de telecomunicaciones o algo de informática, ¿no? Yo elegí ingeniería química porque tenía claro que las ciencias iban a ayudarme a entender mejor el mundo y probablemente ayudarlo a transformar. Pero todos los que somos de esa generación nos hemos convertido en autodidactas, y como yo digo, la vena de ingeniería, que al final las carreras te ayudan a desarrollar un pensamiento, en mi caso abstracto y lógico, te ayudan a comprender el mundo desde otra dimensión. Pero lo que sí que para mí ha sido un denominador común de toda mi carrera ha sido, como digo yo, encontrarme con un folio en blanco, ¿no? Yo nunca he ido a un trabajo donde estaba job description hecho, sino que he llegado en un sitio donde no existía nada y tenía de crear algo a partir de ese folio blanco. Así fue cuando pues llegué a Barcelona Activa apoyando a los emprendedores, cuando llegué a Ericsson Innova, un fondo de capital riesgo que no existía, lo montaba yo, cuando después me fui a la Administración Oberta de Cataluña creando la estrategia de governance, y cuando monté mi propia empresa desde cero, y también ahora en la Administración General del Estado estoy creando una Secretaría de Estado donde no existía. Entonces, me he especializado en folios en blanco, y este es mi denominador común. Bueno, pues eso está muy bien porque, ¿no?, tiene uno la oportunidad de dejar esa huella y dejar esa marca. Supongo que los comienzos son siempre difíciles cuando nada está hecho y está todo por hacer, pero te quería preguntar precisamente por este aspecto tan innovador. Poca gente entiende que la inteligencia artificial es, os ha dicho, la nueva electricidad, ¿no? Que hay una revolución industrial asociada a los datos y a la inteligencia artificial, pero esto no termina de calar en la gente. ¿Cómo le explicas cuando te encuentras con la gente y te dicen, pero qué es eso de inteligencia artificial? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay una Secretaría de Estado para esta cosa? ¿Cuál es tu, como decimos, el elevator pitch donde en 15 segundos le convences a alguien de que esto es absolutamente crucial para el futuro y para nosotros? A ver, la inteligencia artificial es la capacidad de poder sacar patrones de comportamiento a partir de los datos y a partir de ahí poder influir en lo que va a ocurrir, porque eres capaz de tener una visión predictiva. La inteligencia artificial nos permite pasar de una visión reactiva, de ver lo que ocurre y reaccionar, a una visión predictiva, es decir, poder definir lo que va a ocurrir e influenciarlo. La inteligencia artificial estamos rodeados de ellas en nuestro día a día, y básicamente lo que entendemos de inteligencia artificial son tecnologías que nos permiten reconocer imagen, reconocer voz, reconocer textos de manera muy similar a lo que lo está haciendo la inteligencia humana. Supone, por lo tanto, una automatización de los procesos de pensamiento, y eso es lo que lo hace diferencial, porque hasta ahora la tecnología ayudaba mucho a los procesos, a la técnica, pero no habíamos descubierto tecnología que pudiera pensar. Entonces, lo objetivo de la inteligencia artificial es sacar esa inteligencia a partir de los datos que generamos las personas en nuestras interacciones y, por supuesto, los procesos de negocio. Por tanto, la inteligencia artificial se concibe hoy en día como una de las herramientas tecnológicas más importantes para el propio crecimiento económico y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevas interacciones con las personas, de nuevos servicios de valor añadido, y también como una gran oportunidad para generación de empleo de calidad. Y evidentemente, es lo que tenemos de potenciar como país, ¿no? La oportunidad que la inteligencia artificial nos está creando, porque ha cambiado la naturaleza de los negocios. Tú decías, es la nueva electricidad, igual que los datos se han constituidos como la nueva materia prima de los modelos de negocio. Entonces, estamos transicionando entre generaciones de, diríamos, cambio tecnológico que van acompasadas con un cambio de modelo económico, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos estamos encontrando, en una transición tecnológica que también cambia el modelo económico, porque ha cambiado la naturaleza de las empresas.
Todas las empresas van a ser empresas de datos cuyo valor diferencial competitivo van a ser los datos únicos que tengan y la inteligencia única que sean capaces de sacar de esa información. Eso está configurando todo, ¿no? Como usuarios, pues estamos accediendo cada vez pues, a sistemas expertos que nos recomiendan nuestras películas o que pues, nos identificamos pues, a través de los sistemas biométricos, la sanidad mucho más personalizada. O sea, estamos ya inmersos en la inteligencia artificial y no le tenemos de tener miedo, porque la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta al fin, o pues para que la humanidad pues progrese desde el punto de vista tecnológico, que siempre revierte en un progreso, para mí, económico-social. Y en ese mapa y en esa descripción, en España, que tendemos a veces al exceso de autoflagelación, tenemos más capacidad de lo que generalmente la gente piensa. Hay empresas, a veces tenemos empresas muy punteras en todo esto, pero la gente lo desconoce, ¿no? ¿Cuál es tu balance de lo que tenemos y de lo que nos falta, ¿no? ¿Dónde están las fortalezas y las debilidades de este sector en España? Yo diría que el desarrollo de la adopción en general de las nuevas tecnologías, de la digitalización, en particular de la inteligencia artificial, es muy irregular en nuestro país. Por primer lugar, tenemos centros académicos de investigación muy potentes, 8 grandes universidades que están a la par de cualquier universidad europea en el desarrollo de la inteligencia artificial desde el punto de vista académico. No es así desde el punto de vista de la adopción industrial. Las grandes empresas están empezando a adoptar la inteligencia artificial para automatizar determinados procesos. Las pymes, en cambio, están muy rezagadas. Y en general lo que nos falta es desarrollo de competencias de inteligencia artificial avanzadas, porque a la vez tenemos una gran, diríamos, falta de competencias digitales de la ciudadanía en general. Y tenemos esa gran, diríamos, incongruencia de que en España harían falta 3 millones de puestos de trabajo digitales que no podemos cubrir porque no tenemos suficiente talento, suficientes capacidades para desarrollar hoy en día pues, los puestos de trabajo del futuro, ¿no? Y es por eso que una de las obsesiones que yo tengo de esta Secretaría de Estado es el Plan Nacional de Competencias Digitales. No podemos desarrollar la industria del futuro si el nivel general de la ciudadanía no tiene un nivel de alfabetización digital mayor. Y hay como 3 grandes niveles para abordar. Las competencias básicas que debe tener toda la ciudadanía, porque si no, va a ser una población analfabeta desde el punto de vista digital. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Luego hay ciertas habilidades, diríamos, avanzadas que debemos empezar a incorporar en la educación primaria, en secundaria, en la formación profesional, que son esas nuevas habilidades que nos van a permitir desenvolvernos de manera competitiva en las profesiones del futuro que aún no existen, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros hijos pues nuevas habilidades, pues desde el pensamiento lógico que lo hablamos, pensamiento crítico, capacidad de colaboración, creatividad, innovación, que son herramientas muy claves para sus competencias futuras. Y luego tenemos de centrar los esfuerzos en esas habilidades avanzadas que tenemos de construir desde las universidades, pero también desde los sectores productivos existentes, porque tampoco podemos esperar una generación para cubrir esos puestos de trabajo. Tenemos de hacer el upskilling y reskilling necesario en la gente que está en las industrias tradicionales para adaptarse a los nuevos retos competenciales de futuro. Entonces, tenemos una gran oportunidad, pero la base está en la competencia, porque las industrias del futuro son industrias de talento. Y más que en cantidad, en calidad. Y ahí también hay una batalla global por la lucha de ese talento a nivel europeo y también a nivel mundial. Nos hace falta, aparte del talento, capacidades tecnológicas que por una parte ya existen en España, como la conectividad, y ahí España siempre ha sido líder en fibra y lo va a ser también en 5G, no tenemos ninguna duda, pero también hace falta capacidad de computación y capacidad de procesamiento de esta información para entenderla y aplicarla. Y ahí también parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que estamos impulsando desde esta Secretaría de Estado va a ir orientada pues, a centros de transferencia de tecnología desde la academia a la empresa y a crear estas nuevas infraestructuras de conocimiento que nos falta en nuestro país. Bueno, en ese sentido, la pandemia, la COVID, dice o nos dicen que para muchas empresas, pero también para los gobiernos, ha sido una oportunidad porque
vas a tener por fin una sinergia positiva entre una sociedad que ahora ha entendido, si quien no lo entendiera ahora ha entendido la importancia de la digitalización, y además eso va a venir acompañado con un impulso económico y financiero potente porque ya era una prioridad en la agenda europea, pero aún lo va a ser más, ¿no? O sea, desde ese casi de lo único o poco o de lo mejor que vamos a sacar en limpio de la pandemia, probablemente es quizá esta toma de conciencia general y esa disponibilidad. ¿Estáis trabajando en este plan europeo de recuperación? ¿Ves realmente ahí una oportunidad de transformar y de todas esas cosas que quizá te faltaban y que a lo mejor la gente no te hacía tanto caso antes, pero ahora todo eso se ha avanzado muchísimo? Así es, lo has dicho muy bien. O sea, la pandemia ha permitido que poner en valor aquello que sabíamos que era importante, convertirlo en urgente, ¿no? Y transformaciones que eran impensables. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo me emociono cada vez que voy a un bar y veo un código QR encima de la mesa, claro. Hoy en día ya hemos dado como natural leer el código a través del móvil. Si nos piden desarrollar una campaña de transformación cultural del sector de la hostelería para adoptar los QR, ya te digo yo que no lo hubiera sido horrible. Y hemos hecho en 6 semanas cosas que igual nos hubieran faltado 6 años, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Y lo que ha demostrado que nuestro país tiene una capacidad de adaptación tremenda, que tenemos una capacidad de innovación tremenda y que lo que tenemos de luchar a veces es contra las resistencias culturales al cambio, ¿no? Y siempre los cambios solo se realizan cuando la incomodidad del cambio es menor que la incomodidad del status quo. Cuando nosotros estamos bien, aunque estamos mal, no cambiamos. Cuando seguir donde estás está peor que cambiar, cambiamos. Entonces, lo que nos ha provocado la pandemia es en esta urgencia del cambio. Y tenemos que aprovechar este impulso y que lo has dicho muy bien, por ejemplo, las pymes se han adaptado también al teletrabajo cuando es un sector que tenemos que poner una especial dedicación porque es el 70% del tejido productivo, el 90% de los puestos de trabajo, más de 3 millones de empresas, 1,5 millones de autónomos y esos no los podemos dejar atrás de esa transformación digital. Y evidentemente todo esto lo vamos a poder impulsar en la Agenda España Digital 2025 que ya habíamos desarrollado desde la vicepresidenta económica, pues como labor de coordinación de toda la labor de los ministerios, que cobra un impulso muchísimo mayor cuando ya, como consecuencia de la pandemia, estamos pensando en lo que es los planes de reconstrucción, transformación y resiliencia de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ya anunció que 1/3 de estos fondos van a ir para la transformación digital de nuestro país y para impulsar la agenda digital de España. Y ahí estamos seguros, y todos los agentes sociales y económicos nos dan la razón, de que hemos dado en el clavo en las medidas correctas. Son 10 ejes, casi 50 medidas muy concretas que van desde la conectividad, el 5G, el impulso de la inteligencia artificial, el Plan Nacional de Redes Digitales, todo el tema de la digitalización de las pymes, de la adaptación de la economía del dato. En mi caso también, pues todas estas cosas son las que lideramos. La Carta de Derechos Digitales, de que todo esto lo hagamos manteniendo, ¿no?, la persona en el centro y sin renunciar a derechos, y al contrario, incorporando derechos nuevos que el mundo digital nos impone, y también con un objetivo de reducir las brechas digitales, las brechas de género y también la brecha socioeconómica y territorial. Por tanto, son 4 ejes vertebradores horizontales a una serie de medidas muy concretas y muy comprometidas. Y si a veces te encuentras que tú no sabes lo que tienes que hacer, pero en este caso sabemos lo que tenemos que hacer y a veces sabiendo lo que tienes que hacer no tenemos los recursos, ahora no tenemos excusas. Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos los recursos. Y la clave va a ser ahora, yo creo, un consenso político para que se aprueben los presupuestos generales del Estado que permitan pues derivar estos recursos europeos a nuestro país y sobre todo el acierto que tengamos en ser buenos en la ejecución de todos esos planes en el tiempo que tenemos, con impacto y con máxima colaboración público-privada, porque la clave de poder ejecutar esto en el tiempo que tenemos, que es enfrentar una acción muy concreta en los próximos 3-4 años, va a ser clave esta colaboración público-privada también. Déjame preguntarte por la dimensión europea. Cada estado ha tenido un poco su despertar o su llegar a inteligencia artificial, a veces desde puntos distintos, con visiones distintas. Hoy publicas en la prensa una carta, una tribuna hablando de una alianza de 14 países que tienen una visión similar sobre inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es esta visión en la que España se quiere insertar o que quiere liderar y promover? ¿Y cómo ves ese mapa en la Unión Europea para tener una estrategia
que sea también compartida en el ámbito europeo y no como pasa en otras cosas, que acabemos con 27 estrategias distintas viniendo de sitios y al final estemos haciendo ruido y poco trabajo en común. ¿Cuál es ese mapa europeo de diferencias y de similitudes? Yo diría que la estrategia, lo que es el posicionamiento europeo en la inteligencia artificial, tenemos de entender que no va a haber un desarrollo de inteligencia artificial uniforme en todo el mundo. O sea, el modelo de despliegue de inteligencia artificial en Estados Unidos no tiene nada que ver con el que tienen los países asiáticos, especialmente China, ni el que queremos que tengan en Europa. Y Europa, el desarrollo de las estrategias de inteligencia artificial pasan por el humanismo tecnológico, pasan porque todo esto debe respetar los derechos de los ciudadanos y la privacidad de sus datos. De ahí la importancia de vincular las estrategias de inteligencia artificial con las estrategias de soberanía digital europeas, entendiendo la soberanía digital con la capacidad que tiene Europa de desarrollar su propio software, de tener espacios de datos que solo se comparten a nivel europeo y de a partir de ahí definir nuestras propias ventajas competitivas y también tener nuestra capacidad de procesamiento, porque todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial va de la mano del procesamiento en la nube. Ahí tenemos una gran oportunidad de alinear estrategias europeas alrededor de la Federación del Cloud, que está ya también en marcha, también del desarrollo del Edge Computing, como manera de tener los procesamientos cerca de la red, donde Europa es potente, y sobre todo generar ventajas competitivas para desarrollar inteligencia artificial alrededor de los datos industriales, que es donde Europa también tiene un valor diferencial, porque quizá la batalla de los datos personales no la ganamos en su momento y la podemos volver a recuperar, pues preservando los derechos de datos de los ciudadanos y también, por supuesto, siendo pioneros e innovadores en lo que es los espacios compartidos de datos industriales a nivel europeo. Es muy importante cuando tú desarrollas un nuevo sector, una tecnología que está todo por resolver y por lo tanto está siempre, como digo yo, en beta, ¿no? Pues nunca está terminado, siempre estamos iterando, ¿no? Intentar combinar la regulación o la protección sin que mate el sector. O sea, no podemos hiperregular ex ante, porque entonces no permitiríamos el desarrollo de la innovación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de encompasar el desarrollo de la innovación con entornos quizá semi-regulados o como entornos como sandboxes, que son entornos de prueba, hasta que tengamos claro cuáles son los derechos o los riesgos que queremos preservar. No todo se puede hiperregular, entonces matarás la innovación, ¿no? Y de hecho, ya en el libro blanco de la inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea se definió unas matrices de riesgo y donde el foco de la regulación debería estar en aquellas cosas que son perjudiciales para el que lo desarrolla, perjudiciales para el consumidor o para el ciudadano, ¿no? No aquello que es beneficioso para ambos. Es decir, no hace falta que lo regules, porque lo regulará la oferta, la demanda o la decisión libre de si quedar. Entonces, lo que pretende este papel es decir, queremos apostar por un desarrollo de la inteligencia artificial como herramienta de estrategia competitiva de Europa, pero bajo nuestros principios. Y de la misma manera que las grandes players digitales se han tenido de adaptar a la GDPR, y si no hacías negocio en Europa, pensamos que también tenemos nuestro derecho de decir bajo qué condiciones queremos regular la inteligencia artificial sin que esto suponga para nada un freno al desarrollo de un sector competitivo. Cuando a mí me dicen es que Europa, la hiperregulación europea va en contra del desarrollo de la industria. Mira, pongo siempre el mismo ejemplo. La regulación de las telecomunicaciones con el estándar GSM fue algo que nos inventamos en Europa. Y gracias a eso nos convertimos en líderes mundiales de movilidad, cuando en Estados Unidos aún iban con el busca y con roaming entre estados, ¿no? Por tanto, no siempre la regulación va en contra del desarrollo de la industria. A veces lo que permite la regulación es estandarizar. Nosotros, por tanto, somos partidarios de este equilibrio, de no renunciar para nada al derecho de los ciudadanos a decir qué se hace con sus datos. Y como digo yo, la inteligencia artificial, y esto lo vamos a ver pronto en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que nosotros presentamos como país, tiene 4 grandes retos que tenemos de resolver. Un reto tecnológico, que es cómo construir una inteligencia artificial robusta y segura, porque no deja de tener ciertos riesgos, y que sea auditable y explicable, que esto también es muy importante. El segundo, un reto ético, que es que el desarrollo de la inteligencia artificial encaje con nuestros principios y valores, y estamos hablando de los principios y valores de la sociedad europea. Tercero, un reto normativo, es decir, que eso esté garantizado, que los derechos que queremos preservar estén garantizados en un entorno seguro y confiable. Y 4, que es lo más importante, un reto social, que podamos medir el impacto de la inteligencia artificial y clarificar su gobernanza, de manera que la sociedad también nos ayude a decidir cuál es el camino
que queremos desarrollar la inteligencia artificial. Y creo que en estos 4 retos es cuando nos vamos a, diríamos, diferenciar como sociedad europea. Es una estrategia clara y además con mucha ambición de liderazgo, ¿no? En este sentido. Hay probablemente una zona ahí de fricción que vemos, ¿no? con todos los europeos cuando intentamos regular, nos convertimos en una superpotencia regulatoria, como se ha dicho, ¿no? Se ha hablado del efecto Bruselas. La fricción ahí suele venir con otros estados que tienen el dominio en las empresas tecnológicas y no solo por la regulación, sino también por la cuestión de la fiscalidad. Tenemos esas zonas un poco de choque con las tecnológicas, también en parte por el daño que hacen plataformas y redes sociales en términos de vulnerabilidades en el espacio público, en la democracia, de apertura a injerencias externas, ¿no? ¿Cómo te toca vivir o cómo ves un poco esa relación, un poco de fricción fundamentalmente con Estados Unidos, pero también con otros países que utilizan las vulnerabilidades y las plataformas y hay unas estrategias ahí de poder bastante definidas y de fricción? Yo creo que en primer lugar, Europa es muy atractiva como mercado. Por tanto, ningún gran player digital va a poder prescindir de Europa, aunque nosotros marquemos otras normas de juego. Yo creo que Europa tiene el derecho, y además se ha propuesto, decidir nuestras normas de juego. Un ejemplo es la reciente aplicación de traceo de contactos del COVID, que en España se llama Radar COVID, ¿no? Pues ahí hemos impuesto nosotros un criterio que era la privacidad por diseño. Y podíamos haber utilizado otras estrategias tecnológicas, como son las que han utilizado en Corea del Sur, que utilizaban la geolocalización, o como los grandes players digitales utilizan. Y hemos decidido que no lo queríamos utilizar, aunque la tecnología lo permitiera. Porque queríamos utilizar unas aplicaciones que preservaran la anonimicidad y permitieran, pues, definir los contactos de riesgo con una estrategia distinta. Por lo tanto, lo que ha sido la privacidad por diseño ha obligado que empresas como Apple y Google tuvieran de desarrollar una API basada en estas normas de diseño que hemos definido a nivel de consorcio europeo. Yo estoy convencida que cuando nosotros definamos las normas de la inteligencia artificial y de esto que está por venir, como lo hemos hecho con la GDPR, las empresas comerciales se van a adaptar. A nivel de estados, como tú decías, estamos en este momento viendo todo el tema de la tasa Google, del impuesto digital que tú estás comentando. Evidentemente, a nivel europeo debe haber una coordinación, pues no puede haber ahí paraísos fiscales que traten la información de manera distinta. Y como sabes, eso es una iniciativa que ya no solamente está coordinada a nivel de europeo, Estados miembros, sino incluso a nivel de OCDE, que aún no hoy fecha de hoy no tenemos una posición final, pero ya se sabe que va a haber una posición común. No tendría sentido que en España se aplicara un 1% y en otro Estado miembro se aplicara un 3%. Es decir, al final tenemos de adaptar la fiscalidad a la nueva realidad económica y tecnológica, y hoy en día, pues no porque tengas la capacidad de deslocalizarte digitalmente en otro país, no significa que el negocio no lo generes con los ciudadanos europeos o los ciudadanos españoles. Por lo tanto, estamos en la línea de una armonización fiscal en los temas digitales que no podrían ser de otra manera. Y también, evidentemente, lo que son las relaciones con países terceros. Desde el punto de vista del libre comercio, tenemos de ser capaces de tener ese equilibrio entre el libre comercio, pero también preservando de los datos. No significa que los datos de los ciudadanos europeos se puedan compartir alegremente con países fuera de la Unión. Todo lo contrario, nuestra postura está siendo, tanto entre las negociaciones del Brexit o con lo que se llama el Free Data Flow con países terceros, en preservar la propiedad de los datos personales e industriales dentro del territorio europeo y, por tanto, que los data centers, que los procesamientos de datos, los datos europeos de los ciudadanos no se vayan más allá de nuestro territorio o que se compartan con terceros con condiciones exactamente equivalentes a la que lo tienen los ciudadanos europeos. Y esto está siendo de importante relevancia en las negociaciones con el Brexit, ¿no? O sea, el hecho de que pues, en el Reino Unido se cumple la GDPR y todas las otras normas que definamos para la protección de datos personales, no habrá problemas para compartirlo, pero si no, sí, ¿no? Por tanto, yo creo que se están definiendo los nuevos equilibrios comerciales, el ámbito de los datos, que está definiendo también la geopolítica, ¿no? La geopolítica es geo, ciber y espacial, ¿no? Ya el espacio físico va más allá el espacio de la geopolítica va más allá de lo físico, ¿no? Y yo creo que también las nuevas directivas europeas, sobre todo la Digital Services Act, va a poner mucho orden en regular una relación comercial con estos players digitales, porque la antigua es de 2015, no existían las plataformas como las conocemos ahora, y yo creo que eso también va a ser muy importante, ¿no? En la definición de esta nueva Digital Services Act, que va a regular la relación de estos players de nuestro mercado.
Bueno, pues en ese empeño en buscar nuestro propio camino entre el humanismo y la tecnología, de tal manera que tengamos los dos y con derechos y capacidades y también equidad, pues te despedimos en esa entrevista dándote las gracias y deseándote mucha suerte y todo lo mejor en esta estrategia de inteligencia artificial para España. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros, Carla. Muchísimas gracias. Yo, por supuesto, no es para nada incompatible el progreso tecnológico con el humanismo, ¿no? Y seguro que Europa va a ser una bandera de este ejemplo de desarrollo tecnológico centrado en las personas y que al final, como hemos visto, como digo, no es un tema de hinchada, ni de idea, ni de filosofía, es un tema de datos históricos, ¿no? Si miramos hacia atrás, todas las revoluciones tecnológicas, más pronto que tarde, han revertido en mayor progreso económico y social para sus ciudadanos y estoy convencida que esta revolución también va a ser así. Pues estupendo. Con esto nos despedimos entonces. Hasta pronto entonces. A vosotros muchas gracias.